Bienvenidos a Libertarian School, soy Marina Biagietti, conductora de este programa. En esta oportunidad tenemos de invitada a Belén Moretti, que es abogada, escritora, además tiene una diplomatura en ciberseguridad y tecnologías aplicadas. Vamos a estar hablando de reescribiendo el derecho, innovación, tecnología y nuevos paradigmas legales. Bienvenida, Belén. Gracias, Marina. Buenas tardes. Espero que estés muy bien. Bueno, gracias por la invitación. La idea del programa de hoy es dar un pantallazo y poder comprender desde esta nueva era legal cuáles son los desafíos jurídicos a los cuales estamos afrontando en Argentina, ¿sí? No solo en Argentina, sino en Latinoamérica y el mundo entero. También es importante entender que recién en abril del año 2024 se crea la primer ley de inteligencia artificial en el mundo. Vamos demasiado rápido y tenemos que tener algún respaldo legal, a eso vamos apuntando, ¿verdad? Exactamente, vamos a eso, vamos a crear nuevos tipos penales, ¿sí? Yo creo que esta es una batalla que se tiene que dar desde el liberalismo, porque no podemos olvidar que aquellos delitos informáticos atentan contra la vida, contra la propiedad, contra la seguridad pública y contra la administración pública. Entonces, es desde nuestro lugar, ¿sí? Aquellos que ejercemos y litigamos y estamos en los distintos espacios y concurrimos a distintas capacitaciones y nos seguimos perfeccionando, quienes debemos encontrar el punto justo entre potenciar la innovación de aquellos jóvenes profesionales que hoy ya se encuentran en Argentina estudiando carreras muy importantes como ingeniería en robótica y lidiar con la ciberseguridad, ¿sí? Que se cumplan aquellos protocolos, ¿sí? Que son estándares en el mundo y que deben ser respetados para poder sostener el orden social. Siempre en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Exactamente, entendiendo también la autonomía de la voluntad, entendiendo también la responsabilidad individual, entendiendo también que es muy importante que el individuo encuentre en la innovación nuevos desarrollos. Si hoy nos ponemos a analizar, encontramos que tenemos una franja de jóvenes de 19 a 30 años que están marcando, ellos marcaron en Argentina el inicio de estas carreras, ¿sí? Si vemos cuáles son las carreras que hoy por hoy en Argentina tienen mayor cantidad de alumnos, ya no vemos aquellas carreras tradicionales, ¿sí? Vemos este tipo de carreras. Y esos jóvenes se están formando y están apostando al futuro de Argentina. Están apostando a que Argentina pueda tener la innovación y ver a la tecnología como aliada sin ser domesticada. Bien, ¿qué tipo, las nuevas carreras dijiste bien que es? Programación, ingeniería en sistemas, ingeniería en robótica, ciencia de datos. Hay muchísimas carreras nuevas que son los jóvenes los que nos están empujando a nosotros, ¿sí? A decir, perfecto, hay que apoyarlos. Hay proyectos muy interesantes en Argentina, por ejemplo, en relación al autismo. ¿Sí? Hay un grupo de argentinos que desarrollaron un dispositivo, ¿sí? Que realmente logró una mejora fantástica. Me encanta, contame. Fantástica en aquellos niños, ¿sí? Que sufrían autismo. Y esto es importante destacar y es importante que la ciudadanía también apoye porque son argentinos, ¿sí? No estamos hablando de un grupo de estudiantes o un grupo de profesionales y son nuestra juventud. ¿Podrás comentarme qué es lo que hicieron, cómo pudieron contribuir al autismo? Desde la biomedicina molecular, sí, ellos lo que crearon fue un dispositivo que tiene cuestiones específicas determinadas que se aplican a estos niños, que unieron algunos métodos también desde lo conductual, como el método de Ana Montessori, ¿sí? En donde ellos descubrieron que a través de este dispositivo las mejoras de lo que la ciencia tradicional decía que era imposible, se transformó en posible. Excelente, excelente. Entonces, tenemos los aspectos de la innovación. Cuando a veces la ciudadanía le genera cierto temor
podemos decirlo de esta manera, o desconfianza aún, también hay que entender que es un nuevo paradigma y que si bien algunos curiosos, como yo me defino una curiosa de la temática, venimos trabajando esto desde hace muchos años, ¿sí? Tenemos que entender que hay algunas personas que recién ahora están incorporando. Pensemos en los nuevos empleos, ¿sí? Esta juventud que a través, no quiero nombrar a ninguna plataforma específica, pero que a través de estas nuevas plataformas han encontrado su responsabilidad individual, han encontrado autonomía de la voluntad, han encontrado libertad en estos nuevos empleos creados y que son ellos quienes definen también sus horarios, sus formas, siempre y cuando cumplan la disciplina y trabajen a resultados y esos resultados sean óptimos, ¿no? Estás hablando de las redes sociales, ¿es que? Exactamente. Sí. Estoy hablando de los nuevos empleos que nos marcaron una tendencia y esta tendencia fue marcada por los jóvenes argentinos. Sí, tal cual. Así que la tecnología y el avance tecnológico es totalmente positivo, pero también tiene cierto riesgo en la utilización de estas plataformas o... ¿no? Tiene ciertos riesgos porque, bueno, yo particularmente considero que hay un marco, sí, regulatorio, que es del año 2008, sí, que no contempló los tipos penales a los cuales hoy nos encontramos con hechos jurídicos que no tienen el marco regulatorio adecuado. Por ejemplo, una clonación de voz, una clonación de rostro, que hasta hace 10 años aproximadamente parecía que era ciencia ficción, hoy es realidad. ¿Sí? Hoy se descargan estos programas, ¿sí? Y aquellas personas que tienen algún tipo de conocimiento, porque tampoco se necesitan conocimientos demasiado elevados, ¿sí? Con 20 segundos de tu voz pueden clonártela, pueden atentar contra tu derecho a la propiedad, pueden autorizar una transacción que vos no estás de acuerdo en realizar y esa transacción se hace efectiva y directamente el derecho a la propiedad se vio afectado. Conozco algunos casos de clonaciones de voz y hackeo de cuentas bancarias. Así que es eso por ahí el punto donde clonar la voz o clonar, digamos, la identidad completa de la persona lleva a una peligrosidad terrible que atenta a nuestra propiedad. Exactamente, y nosotros no podemos olvidar que el derecho a la propiedad es uno de los derechos fundamentales, ¿sí? Si nos remitimos a Bastiat, ¿no? A que el libro, la ley, hablaba fundamentalmente de este derecho a posteriori, ¿no? Este derecho que es en algunos casos ineficaz, y la importancia del rol del abogado, ¿no? Como un rol de prevención, como un rol de, estamos escribiendo dogmática en este momento, estamos escribiendo jurisprudencia, somos la primera generación de abogados en Argentina que estamos litigando sobre estos aspectos y estamos realizando las primeras demandas a plataformas internacionales en muchos casos, con las complejidades a las cuales nos afrontamos, pero entendiendo que Argentina ratificó el Convenio de Budapest y que la cooperación internacional es fundamental en reglas no solo estrictamente jurídicas, sino en reglas de libre mercado. Bien, hablaste de Bastiat, de la ley. Claro. Es un libro justamente que estoy incursionando. Es muy bueno. Que no termine de cierta forma la ley perjudicándonos a nosotros, o sea, que no defienda lo realmente injusto. Exactamente. Es un libro interesante. Muy interesante. Es interesante. Yo quizás me gustaría ahondar con el tema de justamente de esto de la clonación de las identidades. ¿Cómo podemos llegar a tomar algunos recaudos para prevenir esto? Que no. Sé que hay algunas claves que se utilizan como doble seguridad, doble patrón. Doble autenticación, ¿sí? Cuando hablamos de la doble autenticación, en realidad es una maniobra muy sencilla que nos lleva tan solo unos segundos, ¿sí? Hay que hacerlo, vamos a las 3 linitas de la aplicación de la red social que estamos utilizando y vamos a la configuración, ¿sí? Si bien cada dispositivo tiene su particularidad, es importante entender que la doble autenticación, si bien no nos protege en forma absoluta, pero nos da una protección especial, ¿sí? Al igual que determinadas maniobras o tips que te puedo dar en cuanto a
Cuando entramos a una página de búsqueda y vemos que, por ejemplo, una plataforma determinada, como no lo vamos a nombrar, pero la plataforma de la N, ¿sí?, nos está diciendo que debemos actualizar nuestros datos, generalmente cuando son páginas de phishing, ¿sí?, tienen algún error de ortografía, pero si hacemos una lectura muy rápida, no la advertimos. Bien. Vos decís el link. Exactamente. No es por eso quizás se recomienda, puede ser que uno tenga descargada la aplicación o bien en favoritos, si es que accedemos desde Google, que esté la página oficial a la cual bancaria. Exacto. Cual queremos acceder directamente desde Y entender que favoritos. este grupo de ciberdelincuentes operan con la urgencia y con la emergencia, ¿sí? A vos no te van a llamar para darte tiempo, para que tengas un momento para arrepentirte, para que tengas un momento para evaluar lo que está pasando. Ellos, por ejemplo, en un caso de clonación de voz, te puede aparecer lamentablemente la voz de tu hijo, ¿sí?, diciéndote que fue secuestrado, ¿sí? Entonces, y que tiene que realizar una transacción a tal cuenta y dar una señal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que nosotros recomendamos es utilizar palabras claves, ¿sí? Hoy por hoy, entre los miembros del grupo familiar, utilizar palabras claves. Esto es un tips que está avalado internacionalmente y que sabemos que ha funcionado, ¿sí? Llevaste un ejemplo que la verdad que te llama tu hijo desesperado, mamá, necesito una transferencia, no sé, un caso extremo. ¿Cuál es la palabra clave en ese momento? Entonces, si tu hijo te lo dice, va a ser un caso real. Si tu hijo no te dice la palabra clave, estás ante un grupo de ciberdelincuentes. Excelente la propuesta que estás dando porque termina siendo una solución. Me encantó, de verdad. Yes. Es buenísimo. Con el tema de esto de dijiste doble autenticación, esto aplicaría para cuentas bancarias y plataformas digitales en general. Perfecto. Sí, también hacer este tipo de recomendaciones desde la prevención. Si son menores, que no suban contenidos si las cuentas son públicas, si las cuentas deben ser privadas. Entender que del otro lado puede haber una persona que hasta se hace pasar por alguien de su edad, que en los juegos en línea ocurren ciertas maniobras de la tecnoadicción, ¿no? Lo que podemos llamar la tecnoadicción, en donde tenemos adolescentes que están muchas horas frente a los juegos en línea y ven el rol del salvador en el juego en línea y tal vez tienen más diálogo con ellos que con su propio núcleo familiar. También es una batalla nuestra, ¿no? Recuperar el concepto de familia y mantener el diálogo con nuestros hijos, mantener el diálogo con nuestra estructura familiar y tener también la suficiente capacidad intelectual para entender que hay un nuevo paradigma. Los padres tienen que estar sobre los hijos, controlando también, considero, con quiénes hablan. Hay un juego que es muy, muy conocido y están los nenes muy metidos en eso, que es un cubito, no sé si se puede decir, pero bueno, es Roblox. Exacto. Y sí, he conocido también casos donde utilizan, digamos, contactan a los niños por privado y después los extorsionan. No es el juego en sí, sino las personas que están dentro de esas plataformas que tienen otras intenciones. Exactamente, y desde lo psicológico también las burbujas de información, ¿no? Si vos te pones a pensar, no sé, ¿te ha pasado que estás en algún negocio y decís, wow, qué lindas carteras? Y cuando inmediatamente pasan los segundos y salís del negocio, vas a abrir alguna red social de las que tenés en tu dispositivo y te va a empezar a aparecer publicidad de lo que vos recién estabas hablando. Sí, me gustaría saber por qué pasa eso. Bueno. O sea, ¿por qué estamos hablando de un tema y de repente aparece, sí, agarramos el celular y es real, aparece. Eso es lo que nosotros llamamos la ingeniería social de la geolocalización. Nada es gratis. Las plataformas gratuitas sí tienen acceso a nuestros dispositivos y también tenemos que tener la responsabilidad individual de cerrar
¿sí? No es que el teléfono nos escucha y nos asocia, o sea, hay una geolocalización de las plataformas. Listo, ahí entendí por qué. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces hablamos de este tema de doble autenticación. Me encantó la propuesta que diste de tener palabras claves, usar en algún tema de emergencia. Exacto. Si recibimos algún llamado medio raro. Exacto. También hay otro tema que se da mucho, que es el tema de los links. O sea, se envían a través de un mensaje, una plataforma digital, a través de WhatsApp, a través de cualquier... o sea, desde el celular recibimos un link, abrimos el link y quizás ya nos empiezan a robar datos. Y es un grave problema porque hace algunos años podíamos identificarlos de una manera más sencilla cuando decíamos HTTPS, no, esta URL no es real. Hoy se han perfeccionado a tal punto que hasta los que estamos trabajando en estos temas, hasta peritos informáticos, muchas veces tenemos que ver más de una vez y analizar más de una vez si esa URL es real o no, ¿sí? Entonces también tenemos que darle este mensaje a la ciudadanía que ninguna plataforma se va a contactar con ellos a través del WhatsApp, por más que tengan el logo de la empresa, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos la empresa H, sí, y me escriben por WhatsApp con el logo de la empresa H, ¿sí? Y yo entro a entablar una conversación. La ingeniería social implica que hay profesionales, ¿sí?, de distintas áreas, adaptados y adecuados para generarnos la manipulación psicológica tal para que personas con capacidad intelectual muy elevada caigan en una estafa digital. Me gustaría saber cuáles son los delitos informáticos más comunes que se pueden detectar. ¿Qué pregunta? Hay varios, sí, hay varios. El phishing está haciendo una consulta muy concurrente, sí. Cuando hablamos de phishing, lo que estamos hablando es del escaneo de los códigos QR. Lo que está pasando, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica en general, es que a vos vas a un resto, ¿sí? Vos tenés para escanear, ¿sí?, el código QR, sí, pero alguien se tomó el trabajo de pegar una figurita, ¿sí?, al código QR que estaba allí. Entonces vos vas a escanear, vas a absorber esa información desde tu dispositivo celular y vas a tener una estafa a la propiedad. Bien. Y de tus cuentas que tenés autorizadas y habilitadas en el dispositivo. ¿Es lo mismo que hacen en los bancos? No, es algo similar. Otra maniobra. Es otra maniobra. Se llama, definitivamente, es el phishing puro, ¿sí? También es otra consulta muy concurrente, es realicé tal compra y me vino doble o me vino triple. Sí. Entonces, es importante que seamos firmes en esto y que el postnet sí sea traído al lugar en donde nosotros estemos y no entreguemos nuestra tarjeta. Esto también es muy importante. Hablando de la responsabilidad individual, nosotros tenemos que tener también en esta nueva era digital nuestros propios protocolos. Esto de reescribir el derecho implica también reescribir las nuevas formas en las que nosotros como ciudadanos argentinos nos tenemos que manejar en la actualidad. Antes tal vez se cuidaba de los niños de que estén en espacios abiertos, en espacios públicos. Hoy tenemos que reescribir el derecho y pensar que el niño que está en una habitación frente a un dispositivo celular o frente a una PC determinada cantidad de horas y yo no tengo conocimiento de lo que está realizando, está expuesto. Entonces, reescribir el derecho implica reescribir las nuevas formas en este nuevo paradigma legal, tanto desde la concepción de familia, ¿sí? Nosotros los abogados, los operadores del sistema de justicia y los legisladores. Muy bien. Hablaste, vuelvo un poquito para atrás, con el tema del QR y esto que vos pagás. Hay una nueva forma de abonar también, que es el NFC, algo así. Sí. Bien, y si lo tenés activo, tranquilamente me parece que otra persona puede pasar y tenés el celular cerca. O exactamente. Eso también es. Exactamente.
Me río porque salió un video hace muy poco, decía la nueva forma de asustar a alguien, ¿no? Entonces la nueva forma de asustar a alguien en este nuevo paradigma legal era agarrar este dispositivo y ¡tips! Te vacié tu billetera electrónica. Sí, no, bueno, Sí, nos reímos. entonces a veces desde el humor, sí, generamos un impacto social en la comunicación, a veces mucho más contundente de lo que puede generar una charla académica de 2 horas, ¿sí? A ese reel tuvo muchísimas visualizaciones y yo creo que a la ciudadanía le impactó, sí, lo que se puede hacer con este nuevo código. Bueno, a través del humor informar, porque a veces es la manera de llegar a las personas también. Me gusta lo que dijiste. Hay una cosita, dijiste que esto de no entregar la tarjeta también me parece bonito, porque si uno entrega, por ejemplo, vamos a un restaurante, estamos cenando tranquilas y yo le doy la tarjeta, quizás la dejé arriba del mostrador, o la dejan arriba del mostrador, no sé cómo la manipula el mozo. Sí, y podemos incurrir en un delito de estafa, ¿sí? Sí. Y ahora el gobierno argentino también aplicó esto de que uno puede abonar con la tarjeta, pero en la distancia, no entregarla. Exactamente, sí, fue una muy buena medida de prevención. Se están trabajando en distintas áreas. Estas temáticas son complejas, sí. Como te vuelvo a repetir, a la Unión Europea le llevó más de 6 años de debate hacer la primera ley de inteligencia artificial en el mundo, que recién se aprobó en abril del 2024. ¿Sí? Ahí podemos entrar en otro tipo de discusión académica de qué es regulable y qué no es regulable. Claro. Qué tiene que estar desde el lugar de papá Estado dándome un marco regulatorio y qué no, hasta qué punto yo puedo ser libre en mis negocios digitales. Y me parece fantástico y apoyo la innovación, como hablamos hace algunos minutos, siempre y cuando estemos dentro de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bien, ¿alguna propuesta, algo que quieras comentarnos en cuanto a rever esto? Vos dijiste que hay una ley desde el 2008. Habría que, como decís vos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, habría que hacer alguna revisión, ¿verdad? Sí, hay que hacer una revisión y hay que hacer reformas profundas, sí, no solo de los tipos penales que están contemplados, sino de los nuevos tipos penales. Bien. Que no están regulados. Me gustaría que nos cuentes qué innovaciones o qué desarrollos tecnológicos han hecho otros países, que sé que tenés información para contarnos. Sí, es muy importante lo que me estás preguntando, porque Argentina está siguiendo un modelo de innovación un poco propio y un poco bien estandarizado, ¿sí? Cuando hablamos de que el nuevo paradigma legal ha venido a modificar estructuras y ha venido a priorizar la autonomía de la voluntad, vemos que nuevos tipos de empleo que tienen los jóvenes no está ocurriendo nada más en Argentina, ¿sí? Entendemos que hay jóvenes que han podido desarrollar desde la estructura del emprendimiento negocios en la era digital que han favorecido muchísimo sus ganancias. Y esto es muy importante destacar, ¿sí? El movimiento de los emprendedores en el mundo y cómo hoy podemos acceder a tener comunicación con determinados emprendedores a través de negocios digitales, y estos emprendedores nos van a marcar cuál es el camino, ¿sí? Así que también es un mensaje importante que se conecten con emprendedores de Estados Unidos, porque fueron pioneros en los negocios digitales, fueron pioneros en descubrir que desde el movimiento y desde la cultura del emprendedor lo podían conectar con este nuevo paradigma legal y que podían generar negocios que eran muy importantes para su crecimiento, no solo económico, sino también para su crecimiento personal. Ahí hablamos también de que hay un nuevo contrato social desde lo estrictamente jurídico, y esto también lo tenemos que entender. En este cambio de paradigma, el contrato social se ha modificado, ¿sí? Y esto de la autonomía de la voluntad y la responsabilidad individual. Y yo soy emprendedor y eso me implica ser dueño de mis acciones, ser dueño de mis responsabilidades, ser dueño de mis pérdidas y asumir lo que implica el movimiento de ser emprendedor en un negocio digital.
¿sí? Muchos han empezado entre 2 o 3 amigos, tal vez como un juego, y hoy podemos ver que se han transformado en grandes empresarios. Me encanta también, porque esto de decir, yo soy dueño de de mis propias decisiones, yo soy quien, si tengo consecuencias, lo voy a padecer, si tengo malas consecuencias. Por eso ahí el tema de lo público y lo privado, ¿no? Siempre digo que lo privado va a funcionar mejor porque si tenemos malos resultados, van a ser por decisiones propias, y todo lo público, digamos, recae en un relajismo, así que también me encanta lo que acabas de decir. Y entender que tampoco es tan simple, ¿no? Que hay emprendedores, bueno, vamos a Elon, ¿no? Elon, ¿cómo comenzó? Sí, donde él mismo reconoce notas muy importantes, en donde tuvo etapas en su vida en la que ni siquiera tenía señal de Wi-Fi, no podía abonar eso, ¿no? Entonces también entender que los nuevos negocios digitales, los nuevos negocios en la era digital, no siempre van a ser escalonados en forma ascendente, ¿sí? A veces van a estar en un punto medio, a veces hay que soportar pérdidas y saber que no vas a obtener ganancias, pero lo importante es tener en claro que el mundo está girando por ahí. Buenísimo. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a ser perjudicial en algunas campañas políticas? Hay casos muy destacados en donde la inteligencia artificial ha generado gravedad en cuanto a discursos que tal vez personas nunca hicieron o nunca pensaron y que son en contra de su ideología, y a través de la inteligencia artificial aparecen expuestos diciendo lo contrario a lo que pensaron, ¿sí? En esto hay que ser, tal vez yo tengo una postura muy firme, ¿sí? Tengo mucho respeto por la libertad individual, entonces me parece que es muy grave que pasen esas cosas, que no se deben fomentar, que no se deben tomar como un juego, ¿sí? Aquellos que respetamos la libertad individual tenemos que entender que lo que una persona dice, lo que una persona comunica, es parte de su esencia, es parte de su ser y es parte de su formación. Y que no podemos utilizar plataformas de inteligencia artificial para modificar un discurso como una maniobra de New Deal para arruinar la carrera de X o H político. Porque si entramos a jugar en eso, el mensaje que se va a dar a la sociedad es totalmente confuso y totalmente ineficaz. ¿Crees a la sociedad bastante dormida para que la sociedad no se dé cuenta y pueda discernir lo que es inteligencia artificial de realidad? Digamos, porque de cierta forma se estaría subestimando al espectador a decir justamente que no puede discernir, no es capaz de discernir la mentira de la verdad. Creo que en las campañas políticas, si vos sos fiel seguidor de o directamente apoyás a un candidato y estás en el análisis, tenés la capacidad de poder libremente analizar cuál es tu candidato y qué es lo que propone. Entonces, de repente, y tu candidato o el opuesto. Entonces, de repente, si vos tenés la capacidad de poder discernir la realidad y analizar los candidatos, te vas a dar cuenta que un video hecho con inteligencia artificial que está a la vista, que es bastante diferente a lo que es real, digamos, tenemos la capacidad de poder discernir esto. Creo que de cierta forma no deja de ser humor y es bueno que eso suceda, que eso se dé. Más allá de quizás que digan que se ensucie cierta imagen política, muchas veces hasta los periodistas mienten y diciendo discursos de tal o cual candidato que te llevan quizás a eso. Sí es más grave que un video que sea de humor. Ahora, lo quizás grave es que se utilice la inteligencia artificial como clonación de imagen y pensamiento y demás para hacer algún daño mucho más grande que una cuestión que la realidad queda en el humor. El mundo tiene que entender qué es lo que el ciudadano necesita y qué es lo que el ciudadano requiere y qué políticas de acción claras necesita. Por ejemplo, si nos vamos a Italia, obviamente no va a estar Giorgia Meloni
hablando bien del socialismo, y obviamente quienes seguimos o nos sentimos afinados a esta postura, vamos a entender que realmente fue un video hecho con inteligencia artificial. Claro, exacto. Ahora bien, me sale mi alma de abogada. ¿Por qué Georgia tiene que ser sometida y su libertad individual tiene que estar en juego por alguien que quiso cometer algún daño o desde algún sentido, desde el humor? Yo no estoy de acuerdo y en esto respeto tu postura y en esto tengo una postura muy clara y muy contundente. La libertad individual ante todo y la autonomía de la voluntad ante todo. Bien, hablando de Georgia, también hemos visto videos de Javier Milei con Georgia en una situación amorosa y demás, que es hecho con inteligencia artificial y eso no es algo quizás negativo, quizás sí, no sé, pero como lo tomará Georgia y como lo tomará Javier Milei, pero eso también es usar por clonación de rostros con inteligencia artificial y demás, es usar la imagen de otra persona y quizás no tiene otra intención más que también el humor. Yo lo entiendo y de hecho me gusta el humor y me parece que el humor es de mentes muy abiertas y que el humor nos salva a veces en determinadas situaciones de la vida muy adversas. Pero en este sentido, el utilizar la inteligencia artificial desde el humor, tanto para una campaña política o para que tal o cual candidato ridiculizarlo, no estoy de acuerdo, porque también tiene que ver con mi formación, ¿sí? No dejo de ser abogada, no dejo de trabajar en ciberseguridad, tiene que ver con mi formación. Yo no voy a apoyar jamás que la inteligencia artificial, desde un sentido, desde el humor, atente directamente contra la autonomía de la voluntad. Bien. A la vez está como representando cierto deseo de la persona que lo está creando, de lo que le gustaría que la otra persona diga o lo que le gustaría ver. Es un deseo de... O sea, termina siendo libertad de expresión en cuanto a lo que quiere escuchar o quiere transmitir con ese video. De igual manera, se invade, digamos, entiendo el punto que vas, como que termina invadiendo uno de los principios fundamentales, ¿sí? Que es nuestra intimidad. Muy bien, entendido. Bien, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? ¿Algún mensaje que quieras dar? No, me parece importante entender que desde la innovación el mundo nos está marcando un camino, ¿sí? Nos está marcando una nueva forma de negocio digital, una nueva forma de talento, ¿sí? Que nosotros, los que tal vez tenemos ya algunos años más, tenemos que adaptarnos a este nuevo paradigma y no comportarnos de manera reticente frente a ellos, ¿sí? Muchas personas a mí se acercan y me dicen, doctora, pero usted está apoyando la inteligencia artificial. ¿O vos te crees que esa batalla la vas a ganar porque estés con una pancarta y creas que no a la inteligencia artificial va a ser favorable? El paradigma cambió. La nueva era digital está. No desde ahora, desde hace muchos años. Y la típica pregunta que vos no me la hiciste, que me la hacen siempre es, ¿pero aquellas carreras tradicionales van a desaparecer? No lo sé. No lo sé. Pregunta. No lo sé. Lo que pregunté es que el que no sepa de inteligencia artificial y el que no sepa de modernización y el que no se capacite va a estar mucho más afuera del sistema que aquel que sí lo haga. Buenísimo, muy buena pregunta, muy buena respuesta también porque te la hiciste. Muchísimas gracias, Belén. Gracias a vos, gracias Libertarian School por el espacio y espero haber sido clara y que sirva y que sea productivo todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Considero que la charla de hoy fue totalmente, altamente productiva. Te agradezco nuevamente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias y nos vemos en el siguiente segmento del Libertarian School.